Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Son los minutos que pasan de las 4, de las 3, si nos escuchas desde Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Muy buenas para ti también. Buenas noches, buenos días. Buenos días para mí, ¿vale? Me gusta tu camiseta. Sí, es muy guay. Es de mensajeta.com también. Ah, vale. Es un homenaje a la faraona, a Lola Flores. Claro, con esa frase mitiquísima. Sí. Que no es si me queréis irsus, que hay mucha gente que dice irsus. No, escuchad bien el fragmento, dice irse. Irse. Si me queréis irse en la boda de Lolita. Eso es, cuando había una poquita de gente ahí en la puerta de la iglesia. Sí, tampoco era aquello, también exagero un poco, pero tampoco había, bueno, eso... poca cosa. A ver, que esto es la radio y entonces a lo mejor hay algún oyente ahora mismo, a lo mejor esos que van en carretera que dicen, pues muy bien esto de que le digan al otro me gusta tu camiseta. No, lo digo también porque hay personas que nos escuchan a través del canal de YouTube y entonces ahí pueden ver ellos también la camiseta de Edgarita. Si no, en cualquier caso, como él la ha descrito con mucho detalle, pues nada, ya sabéis por qué se lo he dicho. Ya situados, ya habiéndonos puesto guapos para empezar este Si amanece nos vamos, me gusta mucho decir que tenemos entre manos un caso que no se resolvió anoche, ¿vale? Bien, no se resolvió. El caso se titula Un crimen sin resolver y si os apetece podéis marcar el 900-100-800 para jugar con nosotros también esta madrugada y convertir este crimen sin resolver en un caso resuelto. Esta historia, por cierto, lo decíamos ayer, nos la envía un oyente. Este oyente se llama Antonio Machado y dudaba yo ayer si ya nos había contado él que este no es un seudónimo, sino que es un nombre original. Bueno, pues nos ha escrito y se confirma. Se llama Antonio Machado. Vale, perfecto. Vale, no es seudónimo. Sus padres entiendo que quisieron hacer homenaje, ya que tenían el Machado, dijeron, bueno, pues también el Antonio. Claro, dijeron, hemos venido a jugar. Exacto. Dijeron, no, vamos a ello. Bueno, pues Antonio Machado nos envía este crimen sin resolver. 900-100-800 es el teléfono que tenéis que marcar y leemos la historia. Aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre, visiblemente borracho, había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y para determinar la identidad del dueño del coche. Al abrir la guantera, encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido 3 años antes. Un crimen tan cruel como inútil. Insisto en el número, en el 900-100-800, que tenéis que marcar para jugar con nosotros. Para jugar igual que ayer, porque ayer hubo muchas llamadas, hicieron muchas preguntas y pasó todo esto. En el capítulo anterior... ¿Era algún objeto personal de la víctima? Objeto personal, no. ¿La víctima fue víctima, digamos, de un atropello? No hay un atropello tampoco, Isabel. Y... no sé, documentación que no fuera suya, documentación relacionada con el anterior asesinato. No. ¿Había alguna persona más en el vehículo? Carece de importancia. ¿Se encuentra algún tipo de carta sobre que le haga referencia al antiguo asesino? No, Javier. ¿Puede ser que se trate de algún tipo de fármaco exclusivo que utilizase aquel asesino para cometer aquel crimen en aquella época? Me gustaría decirte que sí, Javier, pero no es ningún fármaco lo que aparece ahí en la guantera de este coche. ¿Lo que se encuentra en la guantera pertenece a alguien conocido por el conductor o perteneciente al borracho? No. ¿Lo que lleva en la guantera es
determinante para la acusación de asesinato? Sí. Es algo que usó el matador. También te digo que no. ¿Había alguien más involucrado en el accidente? Me llevo un carece, ¿no? Te llevas un carece de importancia. Esto es lo que los oyentes preguntaron ayer, las respuestas. El caso está un poquito más avanzado. Es verdad que parece un caso complicado, aunque eso nunca se sabe, porque por más complicado que sea, de repente llega un oyente, lo resuelve rapidísimo, y luego esto de complicado o sencillo, esto sí que carece de importancia. El caso es que sí parece este crimen sin resolver, un caso que nos va a entretener, igual que lo hizo ayer, lo hará también hoy. Edgar, no te he preguntado todavía... Si tengo alguna pregunta... No, porque yo sé por dónde vas a ir y prefiero que me preguntes si tengo preguntas. Es que no te quiero preguntar por venga, va. No te quiero preguntar por el caso. Ahora te pregunto, en cuanto metamos a los oyentes, pues ya te pregunto a ti también por este crimen sin resolver. Pero es que en este equipo, en Si Amanece Nos Vamos, tenemos este caso por resolver, este del juego de los detectives, pero tenemos otro que se nos ha abierto ahí en paralelo, que empezó la madrugada de ayer y que son unos extraños ruidos que suceden en Radio Barcelona mientras Edgarita está ahí solísimo, porque no está la parda, y porque en Radio Barcelona a estas horas de la madrugada pues entendemos que estás tú y la persona que trabaja en seguridad, que estará en la puerta lejos de ti. Eso es, está Guillermo en la puerta, que seguramente pues estará haciendo sus cosas, viendo sus series o eso. Sí. Y estoy yo solo escuchando primero ruidos en la redacción, ordenadores que se encienden o que de repente hacen ruido, que eso tampoco, que es una cosa que puede pasar. Sí. Porque los ordenadores ya sabes que van a su rollo. Y luego es verdad que aquí en el estudio de abajo se escuchan muchos ruidos porque hay un teatro al lado y quiero pensar que es que mueven cosas a esta hora de la madrugada. Se ponen, porque todo el mundo sabe que a esta hora los teatros están moviendo todo para la función de mañana. A reventar están los teatros. Y lo peor es que por Twitter un clásico de Radio Barcelona, Eduard Navarro, me ha dicho que hay una historia... No. Una historia fastidiada justo donde estoy yo, en el estudio de al lado, sobre lo que había antes de Radio Barcelona. A ver si vamos a ver. Sacar unos detectives de aquí. Sí, unos detectives o un Milenio 3. A ver, ¿qué te ha contado? Algo sobre que había una niña. Vale, y tú esta madrugada, Joder, igual que... Me lo estoy haciendo encima, colega. Es que me lo hago. Y una cosita, Edgarita. ¿Esta madrugada también estás escuchando ruidos, igual que ayer? No, hoy de momento no he escuchado nada. Yo creo que ha dicho, hombre, tampoco voy a ir tan a saco con el chaval. Le voy a meter un poco de milledecico y así, y yo creo que ya mañana volverá, porque de momento no estoy escuchando nada. Están todas las luces... Es que estoy mirando de verdad porque están todas las luces apagadas, y es que me da miedo de verdad. Es que la gente puede pensar que es un vacile, pero yo nunca... ya te digo, yo no creo en estas cosas. Ya, pero bueno, los ruidos están... Pueden deberse a un montón de factores diferentes. Que el edificio tiene 500.000 años. Exacto, las cañerías, cualquier cosa. La madera que se contrae, que se expande. Es eso, seguro. Vale, pero ante la duda de que no sea porque hay una presencia, llamémosle fantasma... Es que al final me da algo. No, es que he pensado, hombre, es que si siguen los ruidos... Vamos a hacer una cosa. Si siguen los ruidos y notas algo durante el programa, por favor, nos lo haces saber. No, que en principio no va a pasar, pero que si pasa, nos lo haces saber. Y entonces lo que podemos hacer es ponerle un nombre. Porque digo yo que no voy yo a presentar el equipo, a decir que está aquí Eva, que está aquí Marta, que está aquí Nick, Edgar, y tenemos esa presencia que de alguna manera te acompaña en Radio Barcelona, y no le vamos a llamar presencia o fantasma, ¿no? Oye, presencia es un nombre que suena a nombre de alguien de mi pueblo, pero no. Es bonito. Bueno, pero, tú, no sé, por si acaso, vamos a hacer eso, ¿vale? Si escuchas cualquier cosa, tú dices, levantas la manita y dices, oye, por favor, una cosita. Y paramos lo que estemos haciendo. O que los oyentes a través de Twitter nos digan qué nombre le ponemos a... Bueno, eso es mejor. Se supone que es una chica, porque... Claro, si ahora ya sabemos que había una niña por ahí. Había una niña, pero claro, si han pasado 150 años, ahora ya será
Será una mujer. Bueno, a la señora Doña Fantasma, por favor. ¿Cómo le llamamos? Eso, @seamanece es nuestro Twitter, pues ahí podéis empezar a ponerle algún nombrecillo si os apetece, ¿vale? Mientras tanto, vamos al otro caso que tenemos sin resolver, a este crimen sin resolver, a este juego de los detectives, porque al 900-100-800 tenemos a Blanca desde Vitoria. Hola, Blanca. Hombre, hola guapísima. ¿Cómo ¿Qué tal estás? estamos? Muy bien, fíjate que nos acordamos antes de ti, dijimos, hace días que no hablamos con Blanca. La culpa tiene el teléfono. Ah, la centralita vaya. que tenéis me ha cogido manía. Vaya, hombre. Bueno, Blanca, para compensarlo, te llevas Espera, un punto por ser que voy a apagar la radio, ya. Ah, vale. Edgar, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Blanca? y mejor que tú por lo visto. Joder, tengo más miedo con Ceviejas. Ya te estoy viendo, que tú no das de bromas. No es broma, no es broma. Le estás echando en falta a la parda que no veas. Ya te digo yo que la parda, mira que es más chiquitica que yo, pero No la importa. necesito aquí. Hace su bulto. Le va a dar un abrazo cuando vea la parda. Ponerle Clarita o algo así, que suena como de antes. Ah, Clarita, le quieres llamar Clarita, Blanca, vale, pues lo vamos a apuntar. Yo voy a ir apuntando aquí los nombres, ¿vale? Lo de Ita para que sea familiar mío. Claro, para que sea Clarita, Exactamente. claro. Para que sea benévola. Joder. Oye, pues Clarita a mí me gusta bastante. Sí. Bueno, Blanca, vamos con el juego de los detectives, con este crimen sin resolver. ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado lo que decían ayer los oyentes? No, lo de ayer no he podido escuchar porque era justo cuando me llamaban. Ah, vale. Cuando me han llamado están con lo de ayer, pero no sé si voy a preguntar primero a ver si... Venga, por si acaso pregunta. no sé. ¿Puede ser lo que encontró algún resto humano en tipo un dedo, una cosa así en la guantera? Anda. También te digo que han pasado 3 años de ese crimen sin resolver. Que... Sí, ya sería un huesito. Exacto. ¿Algún resto humano en la guantera? No. No. Pero Blanca no lo habían preguntado, por tanto, buena pregunta. Vale, es que con todo lo que han ido preguntando, he dicho yo, no sé, igual alguien se ha acordado de algún resto humano y es que como dijiste, es que sí te oí ayer, que no le llamarías objeto. No, porque preguntaban mucho los oyentes ayer si lo que apareció en la guantera era un objeto personal, algo que pertenece claramente a alguien, es decir, pues un jersey, un reloj, y yo decía que no es un objeto personal. Ya. Entendido lo de objeto personal, Blanca, como cualquier cosa que yo ahora pueda dejar en vez de la guantera aquí en el estudio y que vengan mis compañeros de lo y por hoy y que sepan que es algo que puede ser mío. Ya, algo que habitualmente algo que llevas tú. Sí. Exactamente. Bueno, pero puede ser alguna pieza de algo que... ¿Cómo te lo digo? Para que no sea tan personal, quiere decir que sea algo más corriente, pero no para la policía, porque le faltaba, por ejemplo, 2 guantes, ¿no? Y le faltaba uno. Y el guante puede ser pues de muchas formas y de muchas personas, pero justo ese le podía faltar alguno. Sí, como la pareja no de algo, claro. Un complemento de algo, ¿no? ¿Quieres decir un complemento? Sí, un complemento de algo. Un complemento de algo, no. Pero Tampoco. Has dicho una cosa muy buena, Blanca, que voy a poner sobre la mesa, que es que como es algo que está dentro de la guantera del coche, efectivamente algo muy grande no puede ser. Claro, tiene que ser algo pues más o menos pequeño. Sí, eso sí, ¿ves? ¿Es algo pequeño? Sí. Es perteneciente, no sé si preguntaron eso, si era perteneciente al asesino. Mira, esta pregunta es una pregunta compleja, porque os digo de verdad que cuando resolvamos la historia y leamos la solución... Sí, nos daremos cuenta. Nos daremos cuenta de la complejidad. Guarda relación, desde luego. Sí. ¿Y con el muerto? ¿Pertenece directamente al asesino? No. Y al muerto, bueno, digamos que es un objeto que relaciona al que comete el crimen. Sí, el arma.
y a la persona... ¿Del arma puede ser? Un arma no es. Un arma no es. No es, Blanca. Eso sí que lo preguntaron ayer. Arma no es. Pero efectivamente ese objeto relaciona de manera clara, y por eso el agente López se da cuenta enseguida de ese crimen cometido 3 años antes. Ese objeto relaciona directamente al que comete el crimen con la víctima. ¿La víctima murió en algún hotel? No. No, por si era una llave de un hotel o una cosa de eso. Sí, no. Que podía relacionarlo. Te decía, oye, pues ya me he hecho mi número yo de preguntas. No, fantástica, Blanca. Sabes que te llevas el punto por ser la primera que ha llamado, pero desde luego que lo has aprovechado la llamada. Blanca. Hombre, claro, tengo que dejar preparado para los demás. Es verdad. Te agradecemos mucho que hayas llamado otra vez y te deseamos felices fiestas para lo que queda. ¿Recuerdas a Clarita? Venga. Venga, un beso, Blanca. Adiós. Ay, pues es que Clarita me ha gustado, ¿eh? A ver, vamos a... A mí me gusta. Sí, Clarita me gusta mucho. Edgar, Ita, vamos a saludar que está aquí otra vez Miguel de Zaragoza. Supongo que le ha dado otra vuelta más al caso y quiere hacer otra pregunta. Hola, Miguel. Hola, no, que aún no he participado con este caso. Fue con el anterior. Es que como nos vuelan los casos, cuando estamos aquí Edgar y yo, los casos vuelan, ya me confundía. Perdona, Miguel. Miguel, entonces, este crimen sin resolver, ¿qué te lleva a pensar a ti? A ver, que desde el principio tengo mi película montada. Venga, dale. ¿Puede ser que el que abandona el vehículo sea la supuesta víctima de ese crimen de hacía 3 años? Anda, mira qué bien jugado, Miguel. Jolín. Madre mía. Casi con tu pregunta, teoría, es más una teoría que una pregunta, ¿no? Casi con tu teoría me tendría que hacer un esquema como en el colegio para situar quién está dónde está quién y para no volverme loca del todo, pero no es la víctima, Miguel. El que sale del coche visiblemente borracho tras un accidente. Vale, es que me había hecho una película como que había simulado él su propio asesinato y se da cuenta el detective de que... Qué buena esa, ¿eh? De todas formas, Miguel, guárdate esta reflexión y escribe una historia. Sí. detectives@cadenaser.com y escribes una historia con esto. Mándala dentro de un tiempo para que no se note tanto. Sí, pues porque además... Pero es muy buena, cuando mandé la última hace poco, que la puso Roberto, se me quedó la memoria del correo electrónico que no ni puedo enviar ni puedo recibir. Digo, joder. Vaya, hombre. No, pues esta hay que darle una vuelta y escribirla a Miguel, que es muy buena. Pero no es el caso que nos ocupa y el caso que nos ha mandado Antonio, ¿vale? No es la víctima la que sale del vehículo, desde luego. Oye, Edgar, estoy viéndote por YouTube, pero hoy no estás solo, ¿no? Jolines. Miguel, por favor. No, qué broma. Que te respeto un montón, ¿no? Estoy pensando un mal rato. Mira, te iba a dar un punto por la buena reflexión que has hecho por la pregunta, pero mira, aprovechando que no está el jefe, te lo doy por la reflexión de la pregunta y por lo que le acabas de decir a Edgarita, ¿vale? Ay, Miguel. Es que me estoy acordando de que una vez me pasó a mí también parecido a Edgar, ¿sabes? Sí. Estaba haciendo una videollamada con una amiga y oye, que te juro que como si hubieras metido una llave en la cerradura, ¿sabes? ¿Y tú estabas en casa, Miguel? Y estaba en casa, estaba solo, porque mis hijas les tocaban con mi ex. Sí. Y me levanté, o sea, que fui a la puerta y todo y digo, ¿qué pasa aquí? Y cuando volví, era tu amiga, ¿no? No, cuando volví y me era dice Clarita. me dice mi amiga,
pero solo no estás, ¿no? Porque veo sombras pasando. Mira, se me puso el corazón a 2000 por hora y luego se echó a reír que era una broma. ¿Cómo ha venido y digo, dicho, esta se la meto yo, Edgar. Sí. Ay, Miguel, gracias de verdad por haber llamado y por el ratito, ¿eh? Uf. Bueno, feliz año a los dos y que como tres, mínimo sea... a los tres. O sea, a los tres, eso. Miguel, que el próximo como mínimo sea como este. Igualmente para ti, te deseamos todo lo mejor, gracias. Venga, un besito Un a todos. abrazo, adiós. Chao. Venga, que ahí al otro lado del teléfono tenemos a Vane y nos llama desde Madrid. Hola, Vane. Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo estás? Felices fiestas. Igualmente. ¿Trabajando, Vane? Bien. Sí. Bueno. Vamos a intentándolo, porque ya ha desaparecido la gente. Sí, ya no. Le preguntaba yo ayer a un compañero tuyo, porque para los oyentes iniciados, si hay alguien que está poniendo la radio, esto es Si Amanece Nos Vamos, esto es la cadena SER, estamos jugando a un crimen sin resolver en el juego de los detectives. Iván es un oyente de Madrid que lleva un taxi. Bueno, pues ayer llamó un taxista que se llamaba Daniel y nos contó que ya no había mucha gente, que ya lo de las cenas de empresa y eso igual que ya se hicieron casi todas, ¿no? Sí, ya terminado. Además es curioso porque durante el día Madrid es nuestro, porque no hay ni tráfico ni nada, y luego llegan las 6 de la tarde y baja todo el mundo a ver las luces y se atasca Madrid. Y ya se atasca todo. Sí, pero bueno. Así que no sé qué... Yo salgo a estas horas nada más que por escucharos, que no, mucho no hay. Bueno, pues ya que estás haciendo ese gran favor a la audiencia del Se Amanece, por favor, Vane, resuélvenos este crimen sin resolver, o al menos déjalo colocadito. Anda, a ver, ¿qué has pensado tú? Uy, ojalá pudiera resolver, pero bueno, se me ocurre una pregunta. ¿El crimen era a una persona? Ah, mira. Es verdad que poco se ha hablado del crimen en sí, ¿eh? En lo que llevamos de preguntas. ¿El crimen era a una persona? ¿La víctima era una persona? Sí. Sí. Vale. Y algo que no me ha quedado claro, además no he podido escuchar las preguntas de ayer, ¿el asesino es el borracho este que ha tenido el accidente? Pues... yo diría, basándome en el texto que ha escrito este oyente, que es Antonio Machado, yo diría que al menos estaba en el ajo. Vale, y otra cosa... Desde luego tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido, ¿vale? Con lo que ha ocurrido, recordemos, hace 3 años. Sí, pero también creo recordar que dijiste que el coche no era suyo, o eso me lo he inventado. Creo que eso te lo has inventado. Me lo he inventado, vale. Mira, lo vuelvo a leer así rapidito. Mira, aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre, visiblemente borracho, había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y para determinar la identidad del dueño del coche. Al abrir la guantera, encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido 3 años atrás. Un crimen tan cruel como inútil. Bueno, pues el coche... Aprovecho y pregunto, ¿el coche era de él? ¿El coche era de él? ¿De quién? ¿Del hombre visiblemente borracho? Sí. Sí. Sí, pues me la había inventado totalmente. O sea, no sé de dónde me he sacado yo esto de que la teoría no era tuya. Bueno, yo qué sé, mira, son tantas preguntas y tantas respuestas que lo lógico y lo normal es liarse un poco. Pues no tengo ni idea, porque tenía la teoría loca de que igual habían matado a un elefante y llevaban por ahí el marfil en la guantera. ¡Anda! Madre mía. Qué elaborado eso, ¿eh? Sí, da para pensar mucho las madrugadas. Ya, desde luego. Pues no tengo ya más... Bueno. Más preguntas, señoría. Vane, de todas formas, bien preguntado como siempre, bien jugado, y así seguimos un día más, a lo mejor con el caso, oye, que ni tan mal.
y dejad de meteros con Edgarita porque de verdad que yo empatizo totalmente con él. No podríamos estar juntos en la misma habitación solos porque nos sugestionaríamos el uno al otro. Muchas gracias. Pues yo nada. Todas las mañanas sacudo las alfombrillas en el parking de mi casa, del garaje, y paso miedo de verdad porque ahí sola en el parking me lleva a los crímenes estos del hombre del parking que Ay, por tuvo favor. hace años. Jolín. Y lo paso fatal de verdad, pero hace tanto frío en la calle que... Efectivamente, igual no eres la persona que más puede ayudar a Edgarita. Que Para quitarte el miedo tienes que ver Crímenes, que hay uno especial de los parking que está muy bien. Vale, o sea, yo defendiéndote y tú metiendo tralla, ¿vale? Me la apunto. Vale, que tengas muy buena madrugada y nada, feliz año nuevo y todo eso que se dice y gracias por haber llamado. Igualmente, feliz año, chicos. Feliz año. Un beso. Un beso. Oye, Edgarita, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta, porque dice, se va visiblemente borracho. ¿Está realmente borracho? Visiblemente, Edgarita. Quiero decir, aunque a lo mejor se está haciendo el borracho o se está, ¿sabes? Voy por ahí. Que sea mentirijilla. Sí, que el tío está haciendo el... No. Va Efectivamente, sí. Así, en palabras técnicas, sí. Así que, nada, vamos a tomar el aire, porque este crimen sin resolver nos está dejando muchas preguntas, muchas respuestas. Parece que nos vamos acercando, pero luego otra vez parece que no. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Nuestro fiscal de referencia, nuestro juzgado de guardia que abrimos en este preciso instante. Se abre la puerta y adelante, Félix Martín, ¿cómo estás? Buenas noches o buenos días. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú, Félix? Pues muy bien, aquí en mitad de las fiestas de Navidad, así que felices fiestas para todos. Igualmente, Félix. Oye, Félix, la verdad que tenía muchísimas ganas de hablar contigo hoy porque sabes que esta sección nos gusta mucho a todos. La pretensión de esta sección, de este juzgado de guardia, es acercar la justicia a los ciudadanos. Es verdad que Félix muchas veces se usa la actualidad, ¿no? para tratar los temas sobre los que hay un desconocimiento o a lo mejor unas nociones que muchas de nosotros a veces tenemos equivocadas, distorsionadas. De hecho, Félix, tú has dicho muchas veces en este programa que conocemos mucho más la realidad judicial de Estados Unidos que la nuestra y que muchas veces esto ocurre porque vemos demasiadas películas. Efectivamente. De manera literal. Bueno, pues con todo esto sobre la mesa, Félix, hace 2 semanas se estrenó una película que se ha convertido de verdad en una de las películas del año, Anatomía de una caída. De hecho, leía hoy a Javier Ocaña que la ponía, el crítico de cine, colaborador aquí en Hoy por Hoy, que decía que era para él la primera película extranjera de este año, su primera película, o sea, su favorita. Félix, creo que la fuiste a ver tú la semana pasada, le escribiste a Roberto entusiasmado para poder dedicar la sección de hoy a hablar de esta película. Que sepas que he hecho los deberes. Justo antes de venir a la radio me he ido al cine, he visto la película. Anda, qué bien. Sí, no, porque he dicho, hombre, esto hay que hacer las cosas bien. Y si te parece, Félix, lo primero de todo, para poner a los oyentes en contexto, a los que hayan visto la película y también y sobre todo a los que no, podemos escuchar un minutito de la crítica y del resumen del argumento sobre la película que se emitió el pasado 10 de diciembre en el programa de televisión española Días de Cine. Un matrimonio de escritores y su hijo casi ciego viven alejados de todos en los Alpes franceses. Sandra es alemana, Samuel francés. Un día él aparece muerto al caer desde el desván. Sandra es acusada de su asesinato y 1 año después comienza el juicio. Este es tan solo el punto de partida de Anatomía de una caída. El inteligente guión, el distanciamiento de los lugares comunes en las películas del género, el retrato de una crisis familiar, que no es sino reflejo del fracaso de la sociedad, y la falta de entendimiento potenciada por las diferentes lenguas que conviven en la película, construyen una obra inmensa a la que no le sobra ni 1 minuto, y eso que dura 2 horas y media.
Félix, cuéntanos entonces qué es lo que te pareció a ti la película y por qué tuviste tan claro que era este el tema que nos querías proponer para hoy. Luego, Adriana, me tienes que contar si te gustó o no, ¿eh? Ahora me lo tienes que contar. Ahora te lo cuento, pero primero tú. Vale, perfecto. Mira, os tengo que poner un poquito en contexto, Garita y Adriana, a ver qué os parece. Mira, yo tengo una liturgia, la voy a llamar así liturgia, con dos amigos muy, muy, muy queridos para mí, y es que todos los martes, sobre todo en invierno, o sea, los martes de invierno sí o sí, vamos al cine. ¿Vale? Entonces, cada martes elegimos una película, luego nos vamos a comer empanadas argentinas a un sitio muy cerca de los Renoir Florida Blanca, no voy a decir ningún nombre, ¿vale? Dilo, no pasa nada. El Laurel, se llama el Laurel, donde voy a comer las empanadas, no sé si lo conocéis. Bueno, pues uno de los amigos muy queridos con los que voy es jueza. Una de mis mejores amigas, que es jueza. Y además se me está volviendo, seguramente me escuchará este programa en algún momento, se está volviendo una cascarrabias y no le gustan las películas largas. Entonces siempre la engañamos. Cuando la película va a durar mucho, ella nunca lee en el periódico ni nada lo que va a durar, y me preguntó de esta película, que teníamos ganas de ver los tres. Oye, ¿cuánto dura la película? Y le dije, ay, no lo he leído. Y yo sabía que duraba 2 horas y media. 2 horas y media, ¿eh? Dura. Sí. 150 minutos, ¿eh? Yo sí que lo miré antes de... Minutazos. Miré cuánto duraba porque digo, a ver si llegó a la radio, ¿no? Pues fijaros, cuando la película se iba alargando, mi amiga me iba mirando y me señalaba el reloj, como diciendo, me has engañado otra vez. Bueno, digo todo esto porque la película en este caso, luego yo hablaba con ella al final de la película, ¿no? Tenía que ser lenta. No sé si piensas lo mismo, Adriana. Sí, tenía que ser desde lenta. Luego. Tiene ¿verdad? que ser así de lenta. Sí. Porque te adentra, a ver si compartes lo mismo que yo, te vas adentrando poco a poco en la familia, al mismo tiempo que asistes poco a poco al desarrollo del juicio. Creo que inconscientemente tomas partido, y a mí me gustó mucho la película, a pesar de la lentitud, y me llama mucho la atención de la película, por eso también se la recomiendo a los oyentes, tanto por la forma como se desarrolla el juicio del jurado en Francia, porque es un juicio de jurado como en España, por un asesinato aparentemente, y por la forma en que la película aborda a los personajes. Sí, desde luego. O sea, desde luego que uno además se sitúa muy rápido dentro, allí, y también muy rápido uno se da cuenta de que está sacando todos los prejuicios encima de la mesa y de que toma parte muy rápido también, ¿no, Félix? ¿Tú también tomaste partido? Sí. Vale. Aún no queriendo tomarlo, porque sabía que yo estaba viendo esa película para hacer esta sección contigo, Félix, y dije, no, aquí de lo que se trata es de, salvando por supuesto las enormes distancias, tratar de mantenerse lo más alejado posible, pero es verdaderamente complicado. Está muy bien hecha. Bueno, vamos por partes con lo que nos interesa. Explícanos entonces, ya que hacías referencia a esto, las diferencias más importantes que viste tú en la película entre el juicio ese de jurado que vemos en la película y cómo son verdaderamente los juicios en España, que ya nos has contado aquí los otros días. Pues como tú muy bien decías, Adriana, al principio, es una película también perfecta para ver las diferencias. Además es que era muy divertido yo en el cine viéndolo con mi amiga la jueza, Claro. que flipaba en colores, porque realmente yo desconocía. Hay, como lo voy a intentar explicar ahora con vosotros, chicos, hay importantes diferencias, muy importantes, entre la forma de desarrollar el juicio en Francia, ¿no? y el nuestro, que también a mí me ha servido a la hora de preparar el programa de hoy con vosotros, un poco para entender el por qué en España son estas diferencias, y también voy a tratar de explicarlo, no sé si con acierto o no, para intentar explicaros un porqué. Venga, vamos con la primera, el modelo de jurado. Como sabemos, y aquí pues repasamos muchas cosas de las que hemos visto estas maravillosas semanas que paso con vosotros. En España tenemos un modelo de jurado puro, como hemos dicho siempre, que está compuesto por un magistrado presidente y por 9 ciudadanos jurados. El magistrado solo dirige el debate y presenta un cuestionario a los jurados, de acuerdo con los escritos de las partes, fijando unos hechos sobre el que el jurado tiene que votar para considerarlo probado, 7 votos si son hechos desfavorables o 5 votos si son hechos favorables para el acusado. Vale, eso es en España. En la película, que representa a Francia, el modelo es el del llamado jurado escabinado, es decir, que está formado
por un colegio profesional formado por 3 magistrados técnicos, uno que lo preside, en la película era una mujer, sí. 2 magistrados asesores o de apoyo que estaban al lado, si tú recuerdas, Adriana, de la presidenta, sí. Y solo 6 ciudadanos, solo 6. 6 en primera instancia. Si se recurriera, en Francia el recurso también se resuelve por un jurado, en España no, y sería 9. Y este jurado resuelve todo, tanto la culpabilidad del acusado como la pena que se le impone, como vemos, muy diferente a España. Sí, ¿no? sí, vamos, opuesto prácticamente, ¿no? Segunda, que seguramente, Adriana, y ahora me corriges, si te llamó a ti la atención, la escenografía. Es totalmente distinta. Total. ¿Verdad? De hecho, da la sensación, claro, ante el desconocimiento que al menos yo tenía de cómo funciona la justicia en Francia, uno puede pensar que es algo muy peliculero. De hecho, esto a mi amiga, la jueza, le ponía nerviosísimo. Claro. Porque yo creo que ella no se podría imaginar que los juicios en España fueran así. Vamos a explicarlo a los oyentes, Adriana. En la película hay una enorme teatralidad en la puesta de escena de las partes, ¿no? Sí, totalmente. El fiscal y el abogado se mueven por la sala constantemente, ¿no? Con togas de distintos colores. Obviamente, como sí que yo creo que ya sabemos, esto en España no se hace, es mucho más formal. El debate es mucho más formal, las partes están sentadas y por tanto es más difícil. Es verdad que cuando tú te mueves es más fácil mantener la atención, sin embargo en España al estar sentados sí que nos cuesta a veces más claro. Mantener la atención. Por cierto, aprovecho, Adriana, ¿qué tal te cayó el fiscal? ¿Te cayó bien? Bueno, pues la verdad que no, ese sí que está en las antípodas de Félix Martín y de lo bien que me cae Félix Martín, ¿vale? O sea, lo quería, vamos, o sea, no, quería que se callara todo el rato. O sea, lo hace verdaderamente bien el actor porque también consigue, supongo lo que se plantea la directora, ¿no? Que es que en muchos momentos digas, por favor, no quiero que vuelva a hablar. Exactamente igual que a mí. Me pasaba exactamente, o sea, me caía fatal lo que hacía el fiscal. Pues o sea, me alegra mucho poder compartirlo contigo porque las sensaciones son muy similares, ¿eh? Claro. Bueno, tercera diferencia, el desarrollo del juicio. Es también muy interesante. Tanto en Francia como en España, en esto es igual. Prima la oralidad sobre lo escrito. Obviamente no tendría sentido que primara lo escrito con un jurado. Claro. Pero sin embargo, hay una diferencia muy grande que seguro que también te llamó la atención, y es la flexibilidad. Es enormemente flexible el debate en la película y en España no es así, ¿vale? Claro. Vamos a tratar de explicar en qué era flexible, en qué en España es diferente y por qué. En España, los escritos de los que hablamos, que hemos presentado las partes al principio, condicionan la prueba, es decir, solo se va a someter a prueba lo que las partes han presentado en los escritos siempre que haya sido admitido por el juez. Esto no sucedía en la película, no, desde donde, luego, si recuerdas, aparecen al final o se plantea al final la posibilidad de nuevas pruebas. Pero además, es muy diferente en la película la forma de plantear las pruebas. ¿En qué sentido? Las pruebas se plantean efectivamente en interrogatorio, ¿no? En un interrogatorio del interrogador al testigo. Pero en la película vemos 2 cosas que no suceden en España. Primera, que a la pregunta que hacía el interrogador, vamos a poner el fiscal, se podía producir luego un debate entre el interrogador y el testigo. Sí. En España eso es impensable. De hecho, fíjate lo que me pasó a mí, Félix, cuando la primera vez que ocurrió esto en la película y que vi que el testigo y el fiscal se enzarzaban ahí en un debate que parecía una cosa televisiva, pensé, hombre, pues ahora se va la juez, la magistrada, se va a levantar y les va a decir que no, les va a llamar al orden. Totalmente. Imagínate a mi amiga la jueza sentada a mi lado, vamos, es que le salía humo por las orejas. Esto no puede ser. Efectivamente. Y se ve que sí que es así. Que sí que puede ser, en Francia sí. Puede ser. Puede ser esto y otra cosa que seguro que te llamó la atención, que el que interroga puede hacer valoraciones. Bueno, ¿vale? Sí. Esto es impensable. En España hay una muy estricto, y no sé si es porque nuestro modelo, porque ya lo tengo interiorizado y por eso lo defiendo,
que es mucho más respetuoso con el jurado, en el sentido de que el magistrado presidente nunca te permitiría hacer valoraciones, porque para eso está el informe final. ¿Sabes? Hay un momento al final del juicio en España de jurado donde tú puedes hacer una valoración. Pues yo, en base a esto, me creo al testigo o no me lo creo, pero tú no puedes hacer eso en las preguntas. Claro. Las preguntas en nuestro modelo son modelo de preguntas y respuestas de hechos. Claro, de hechos concretos. Y es que ahí, durante el juicio, lo que se ve es un pregunta-respuesta, debate, repregunta, respuesta. Eso es. Claro, y llega un momento en el que uno dice, pero madre mía, es que esto puede durar infinito, además, ¿no? Pero además se pueden hacer valoraciones en plan faltosas, o sea, quiero decir... Pues el fiscal era bastante faltón, Edgar, por eso nos caía mal. De hecho, claro, hacía unas valoraciones que eran también, entre el color que llevaba de la ropa, como decía Félix, y las valoraciones que hacía a veces, y las frases además tan perfectas, tan valorativas y tan balanceadas que hacía cuando terminaba, decías, hombre, esto parece un caso, no sé, una cosa televisiva casi. Sí. Así que los oyentes que vayan a ver la película, que no se piensen que los fiscales somos así, ¿eh? Esto es muy importante. No. Y la última cosa que me llamó muchísimo la atención, y esta creo que me gustó, fíjate, no sé, tengo que madurarlo más, y es, te fijarías, Adriana, que en la película el acusado puede intervenir en cualquier momento. Sí. Para dialogar con un testigo, para dialogar con el perito. En España esto es impensable. ¿Vale? Es decir, para que lo veas, para que lo entiendas, Edgarita, la acusada en este caso se levantaba y, por ejemplo, después de interrogar un testigo, ella le hacía alguna pregunta. Sí. O lo ponía en duda incluso, ¿verdad, Félix? Porque al perito lo pone en duda. Totalmente. Esto, claro, mi amiga colapsó ya directamente, o sea, colapsó ella, y deciros que en España esto no puede suceder. Porque ¿cuándo habla el acusado en España, Félix? Vale, en España... Aquí está cambiando un poco. Para la ley dice que el acusado abre el juicio, le interrogas el primero. Si bien en algunas audiencias van admitiendo que incluso se puede interrogar al acusado al final del juicio, pero la letra de la ley dice que al principio. Pero lo más importante del todo, el acusado en España, en nuestro modelo, siempre cierra el juicio. Antes de que termine el juicio, se le da el derecho a lo que se llama la última palabra. Esto es algo simbólico, muy importante para mí, ¿no? Que lo último que escuche el tribunal sea al acusado, porque en ese momento, imagínate, puede reconocer los hechos o puede reiterar su inocencia. Creo que es una cosa simbólica muy bonita que en nuestro modelo siempre se cierre el juicio el acusado, pero lo que es muy importante es que nunca, en ningún caso, en nuestro modelo, el acusado puede interrumpir a un testigo, a otro, y si lo hiciera, el magistrado o la magistrada le llamaría al orden sin ninguna duda. Vale. Bueno, situados con todo esto, decías antes, y creo que es muy relevante, el tema de los escritos, ¿no? O sea, tú nos has dicho que hay un escrito de las partes, que es ese escrito mismo el que delimita y el que condiciona la prueba. Entonces, explícanos un poco cómo funciona esto de los escritos. Claro, es muy importante que tú me podrías preguntar, chicos, ¿qué finalidad tienen estos escritos? Vale, hago yo. ¿Qué finalidad tienen estos escritos? Qué interesante pregunta me has hecho, Edgarita. Pues sabéis que evitar acusaciones sorpresivas. Esta es la finalidad. Vale. Nuestro sistema, que es un sistema garantista, que se ha hecho muy garantista después de la Constitución, de nuestra Constitución, presenta unos escritos porque no puede ser, como podría suceder antaño, que pueda haber acusaciones sorpresivas. Por tanto, estos escritos implican una interactuación entre el juez, las acusaciones y la defensa para garantizar una objetividad, es decir, que una ausencia de sorpresas y una contradicción. Y esto implica dos cosas. Primero, que en esos escritos que presentan las partes, las acusaciones, nosotros tenemos que relatar unos hechos. Por ejemplo, A asestó a B 10 puñaladas y le ocasionó la muerte el día tal, a tal hora, en tal sitio. Decimos qué delito es esto es un delito de asesinato. Señalar, en tercer lugar, si el acusado responde como autor o como cómplice. En cuarto lugar, si hay circunstancias atenuantes o agravantes. En quinto lugar, solicitar qué pena concreta. Y en sexto lugar,
qué pruebas intentamos hacernos valer en el juicio para demostrar ese escrito. Como veis, no puede haber ninguna sorpresa para la defensa. La defensa, cuando se prepare el juicio, tiene que saber qué hechos, qué delito, qué autoría, qué pena y qué pruebas nos valemos. Y con todo esto, ¿qué le corresponde al juez? El juez tendrá que examinar esos escritos con la finalidad de admitir o rechazar las pruebas. Vale, entonces con esta forma de actuar que tenemos aquí en España, lo que se pretende, Félix, es, decías, en primer lugar, que no haya esa acusación sorpresiva, que de repente no se encuentre con algo inesperado, que no lleven preparado, que no hayan, bueno, pues eso, que tal cual lo dice la palabra, ¿no? De sorpresiva, que les pide de sorpresa. Decías también que el juez es a quien le corresponde admitir o rechazar esas pruebas, pero entonces, con esta forma de actuar, Félix, el juez o el jurado hace que sea plenamente imparcial, ¿no? Efectivamente, así es un juicio totalmente imparcial. ¿Por qué? Porque, fijaros, ni siquiera es el juez, ni siquiera es el que ha fijado los hechos, ¿vale? Son otros los que han propuesto las pruebas y el juez hace un control de legalidad de que esos hechos no sean extravagantes y que las pruebas sean legales, por ejemplo, que no acceda a una escucha telefónica ilegal al juicio, claro, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Que sería, hace un control de legalidad. Por tanto, la imparcialidad del juez que enjuicia, si es un juez profesional, y del jurado es absoluta, es una garantía absoluta de imparcialidad. Vale, entonces entendemos que lo que nos quieres decir es que el juicio se tiene que ajustar a ese guión que ofrecen estos escritos provisionales de los que estamos hablando, ¿no? Efectivamente. ¿Os parece, chicos, que os explique cómo sería el guión en un juicio en España? Venga, perfecto. Vale. Pues mira, rápidamente. Empezaría, como os he dicho, con el interrogatorio del acusado. Y recordar que también lo hemos visto muchas veces, o algunas veces, que en España el acusado tiene una posición muy relevante. ¿En qué sentido? Que no se le exhorta a decir verdad, no presta juramento, puede no contestar si no quiere, o puede elegir a quién conteste o qué preguntas contesta. Y si decida lo que decida, esto no le puede perjudicar, ¿vale? Vale, o sea que eso que vemos en las pelis de juro decir la verdad, toda la verdad, aquí no. Nada, el acusado no. Vale. El testigo sí. Vale. ¿Vale? Pero el testigo, a diferencia de la película francesa, solo se le pueden preguntar por hechos. Nunca puede hacer valoraciones. Nunca podríamos ver, Adriana, tú me vas a entender, lo que se le somete al niño en ese juicio. Impensable. Impensable. Bueno, es que lo del niño ya... Claro, es que esto es una familia de 3, hay un padre, hay una madre, hay un niño, y el niño es también un absoluto protagonista. De hecho, he de decir que he leído en todas las críticas sobre la película que la actriz está fantástica. Desde luego, estoy completamente de acuerdo, pero poco se habla del niño. Espectacular. Hombre. Espectacular. Y el momento final, ¿verdad? Bueno. No decimos nada a los oyentes, Exacto. pero es espectacular. Pues los testigos, a diferencia del acusado, sí que tienen obligación de decir la verdad, sí que prestan juramento. Si os acordáis de lo que hablamos alguna vez, la dispensa legal, sí. Si el testigo está vinculado con un parentesco cercano con el acusado, en ese caso no tiene la posibilidad, la ley le da la opción de no declarar, ¿vale? Claro. La dispensa, pero si decide declarar, sí que tiene que prestar juramento. Vale, venga. ¿Vale? Venga, en eso, tercer lugar, el interrogatorio del acusado, venga. Eso es. Tendríamos a los peritos. Los peritos hacen valoraciones sobre aspectos que necesitan una opinión técnica. Por ejemplo, los médicos forenses, sobre la autopsia, ¿no? Sí. Esos son peritos porque tienen que hacer una interpretación. O los integrantes de la policía científica para valorar la escena criminal. Sería otro ejemplo. Y vale. Por último, nos encontraríamos la prueba documental. Se examinan documentos que las partes consideran que pueden ser importantes. En un concepto amplio de documento, chicos, abarca mensajes, cartas, facturas, correos electrónicos, conversaciones telefónicas, es decir, también la prueba digital. Si bien la prueba documental cada vez es más frecuente que se va viendo durante el juicio. Por ejemplo, imagínate que, Adriana, tú eres testigo de un juicio y que se van a poner conversaciones telefónicas, pues se aprovecha en el momento en que se te interroga y se ponen las conversaciones y así se te puede preguntar sobre ellas. Ah, vale. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando se acaba la práctica de la prueba? Vale, pues fijaros, volvemos a los escritos para que veáis lo importantes que son. ¿Os acordáis de los escritos iniciales, verdad? Pues ahora tendríamos que decir si nos ratificamos en ese escrito inicial y le convertimos en definitivo o si le modificamos en algún aspecto. Por ejemplo,
El fiscal que tiene la obligación de acercarse a la verdad, imaginaros que en el desarrollo de la prueba se ha demostrado que el acusado estaba bajo los efectos del alcohol y que eso es un atenuante, pues tendría que modificar el escrito para introducir la atenuante de embriaguez. Vale, eso se puede hacer, el fiscal lo puede hacer. Debería hacerlo. Vale, debería hacerlo. Vale, perfecto. Bueno, pues venga, vamos, porque tenemos todavía mucha tela que cortar, porque de verdad que la película da para mucho. Al comienzo nos decías, Félix, que en la película, claro, muestra otras cuestiones que no son de procedimiento, sino de fondo, que son muy reales, que están muy presentes en los delitos que son contra la vida, cuando este se produce, pues eso, en el ámbito de la pareja, de la familia, de los amigos, que es lo que decíamos al comienzo, ¿no? De que la película, nada más comenzar, te sitúa dentro de la familia. Totalmente. Esto he pensado tantas veces en esto, intentando llegar a conclusiones. Fijaros, intentar entender este tipo de delitos exige meterse en la intimidad. También hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? Incluida la propia víctima. Implica, chicos, conocer sus secretos, sus contradicciones, sus defectos, incluso sus mentiras. Y esto da pudor. Podemos leer los correos electrónicos, acceder a su historial médico, a cosas muy privadas. Fíjate, Adriana, que la directora de la película, a ver si estáis de acuerdo, Adriana y Edgarita, decía en las entrevistas de promoción esta frase de la pareja. Yo añado que no solo la pareja, la familia. Dice que la pareja, a veces, yo digo la familia también, es una especie de caos. Hombre, y tanto, claro. Y es una gran verdad, ¿verdad? Sí, Muchas veces, más veces de lo que creemos, nuestra cotidianidad se sostiene en un frágil equilibrio que en algunas ocasiones se rompe y es desastroso. Los problemas económicos, las adicciones, el desgaste de la pareja, la infidelidad o otras cosas, a veces actúan de un detonante de algo que lo arrasa todo y que a veces es un crimen. Y la otra gran verdad, que también lo dice la directora en la promoción, es que hay veces, y esto es duro, que cómo te comportas en 10 minutos definen tu vida y puede tener consecuencias irreparables para toda tu vida. Fíjate, Adriana, fíjate, Edgarita, fijaros en la siguiente contradicción, ¿no? En un juicio estamos intentando desvelar lo que pasó en unos segundos, en unos minutos como mucho, y para valorar unos segundos o unos minutos que son lo único que nos importan, analizamos miles de minutos que no importan, porque solo nos importan esos segundos. Bueno, y esto es absolutamente palpable en la película, Félix, porque y efectivamente creo que esa es una de las razones por las que la película es tan lenta, porque te hace reflexionar mucho sobre ese instante en el que sucede el hecho que se está juzgando durante toda la película, que efectivamente, como tú dices, son unos segundos, unos minutos si acaso, y sin embargo, las vueltas que se le da, el espacio que ocupa y lo que dices tú, y la vuelta que le da a todas las vidas que hay alrededor de eso es terrible. Terrible. Y en estos casos los fiscales, claro, es que tenéis que analizar la vida privada de esas personas. Esto es lo más importante, que también lo hemos hablado, ¿verdad? Sobre todo por el asunto que a todos nos viene a la cabeza. Sí. Cuando hay un crimen con una motivación personal, sí o sí tenemos que escudriñar como cirujanos esa realidad, pero no para hacer juicios morales en ningún caso, porque si lo hiciéramos no haríamos bien nuestro trabajo, sino para encontrar pruebas y el contexto, porque en las pruebas y muchas veces en el contexto podemos encontrar la respuesta a si ha habido un crimen o no lo ha habido. Venga, dos cosas para terminar, Félix, que no nos queda mucho tiempo, aunque de verdad estaría charlando toda la madrugada contigo y sobre esta película. Dos cosas, la bomba atómica por un lado y esa frase tuya tan popular de el mal gratuito existe, porque no la vamos a poner porque no nos queda mucho tiempo, pero cuéntanos así brevemente algo sobre esto. La bomba atómica. La bomba atómica se ve muy bien en la película, Adriana, la profunda transformación que sufre todo el mundo por un crimen. Un crimen es como una bomba atómica que arrasa todo a su alrededor. Y no solo en la familia de la víctima, sino también en la familia del autor. No vuelve a crecer la hierba. Es una bomba atómica. Es una bomba. ¿Y el mal gratuito, Félix? Efectivamente. Realmente he conocido en mi trabajo a gente malvada, ¿no? Cuando decimos el mal gratuito, ¿no? Con cero empatía, enormemente egoístas, que sienten un placer en hacer el mal por la sensación de poder que eso implica. Menos mal que tú no eres así. Félix Martín, un abrazo enorme. Gracias por compartir este rato. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.